Serie de Reyes. Hoy vamos a platicar Segunda de Crónicas capítulo 22, porque cronológicamente esta es la parte que sigue. Y también en Reyes capítulo 8 por ahí dice de una manera paralela información de este capítulo. Bueno, vamos a hablar de esto. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Jeroboam, rey de Judá. Entonces hemos estado viendo este avance histórico donde alguien reina y luego muere o lo matan, hace las cosas mal. Y ahora le tocaba a Ocosías el reino, el menor de todos los hijos de Joram, porque los habían matado. Hay una aparente contradicción porque en el verso 2 dice que Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años, ¿no? Y reinó un año en Jerusalén porque su reinado fue muy efímero. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, que ya estábamos hablando acerca de la influencia que ella tuvo con este Joram, que siendo rey de Israel lo hizo reinar como si fuera siendo de Judá, lo hizo reinar como si fuera de Israel, ¿no? Entonces era hija de Omri, o más bien nieta, ¿no? Pero Reyes dice que este Ocosías tenía 22 años. La diferencia que hay es que este capítulo de Crónicas está hablando como si este Ocosías realmente fuera del linaje de los reyes de Israel, cuando realmente es de Judá, pero ya estaba tan corrompido el linaje que entonces lo empatan con la dinastía desastrosa de Omri. Entonces llevaba 42 años esa dinastía terrible pasando por acá, por Joram y ahora por este Ocosías. Por eso es la aparente contradicción, ¿no? Entonces, que entendemos que la verdadera reina de ese tiempo era su madre Atalía. Era el poder detrás del trono, ¿no? También él anduvo, dice, en los caminos de la casa de Acab. Vean lo que dice, aquí me impacta. Pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Era yerno de Acab. O sea que este hombre estaba con un pasado de sus descendientes tan terrible, o sea, de sus antecesores, ¿no? Más bien, traía en su historia una Acab, una Jezabel, una Atalía, hombres que no tenían ni carácter, sino que eran dominados por estas perversas. Y él, aunque los reyes de Judá habían hecho las cosas bien, él estaba totalmente contaminado con los reyes de Israel y su madre lo aconsejaba a que hiciera las cosas mal. Y esto vino a perjudicar a Judá, que realmente había intentado hacer las cosas menos mal, pero mal también. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. O sea, ya cuando no estaba Joram, cuando ya realmente su soporte era pues su familia de Atalía, contando a Jezabel, ellos lo incitaron a que llevara un reino como el que habían llevado sus antecesores, hablando por el linaje de su madre, pues de que era de Judá. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Israel, rey de Siria, a Ramón de Galá, donde los sirios hirieron a Joram. Es decir, él se alió con ellos, no importándole lo de Dios, sino que hizo fuerza con ellos. Y cuando fueron a pelear contra Asael, rey de Siria, él también los ayudó, los apoyó. Y en esa pelea salió Joram, rey de Israel, herido. Y volvió entonces para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot peleando contra Asa, el rey de Siria. Y Ocosías, el rey de Judá, fue para visitarlo allá en Jezreel porque allí estaba enfermo, porque eran muy amigos, pues, porque tenían una alianza muy fuerte. Entonces, cuando él se estaba curando, este Ocosías dijo, voy a ir con mi amigo Joram para ver cómo sigue, para ver cómo está.
Resulta que en el capítulo 9 de Reyes, que continúa esta historia, dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos, o sea, prepárate, agárrate para lo que viene y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Entonces empezaba Dios a levantar a un hombre, a levantar un plan para ir realmente trayendo un juicio sobre estos horribles reyes, sobre esta maldad que ya tenían totalmente desviado al pueblo, pero ahora iba a ser como Dios mandaba, como Dios quisiera. Cuando llegues allá, le dice, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Entonces, este discípulo de profeta debía de tener valor porque lo iban a mandar a la boca del lobo a ungir a un hombre habiendo rey en Israel. Entonces, y habiendo rey en Judá. Entonces va este hijo de Nimsi y para ungirlo y toma el aceite, le dijo Eliseo, y lo vas a derramar sobre su cabeza. Y dile, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. O sea, debía de llegar a ungirlo y huir porque el peligro era constante, porque lo podían matar, porque iba en contra de la norma. Por eso le dijo que estuviera preparado para esa misión. Ahora, nosotros debemos de estar preparados para hablar lo que Dios quiera, predicar, aconsejar, ministrar la palabra que Dios quiera. Debemos de ceñir nuestros lomos, es decir, ser hombres, ser cristianos valientes, no esos que se venden, no esos que se doblan, ni de esos que se amoldan, sino valientes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galaad. Cuando él entró aquí, los príncipes del ejército que estaban sentados, todos. Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Entonces Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo, a ti, príncipe. Porque Dios nos llama de una manera personal y directa. Así nos llama Dios. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Aquí hay algo tan maravilloso porque lo hacía recordar el ungimiento real de Dios, por ejemplo, a David, esa unción, esa parte ceremonial. Y le dijo, yo te he ungido, yo te he escogido para esto. Y tú vas a herir, verso 7, la casa de Acab tu señor, para que yo venga la sangre de todos los profetas que ha matado, de todos los profetas que han derramado su sangre por la maldad de Jezabel. Le estaba diciendo el discípulo, este es tu trabajo. Cuando Dios nos llama, no nos llama para que hagamos lo que queramos, ni lo que pensemos, sino lo que Él nos ha encomendado. Y perecerá, le dijo, toda la casa de Acab. O sea, le dijo, te voy a dar la victoria. Y destruiré a todos los varones de Acab, a todos. Y yo pondré la casa de Acab como la de Jeroboam, que fue el primer perverso que desvió a Israel, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, otro perverso, hijo de Ahías. Puro hombre, hijo del diablo. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte, porque nadie lo va a querer hacer. Enseguida abrió la puerta y se echó a huir. Cuando le dijo todo lo que iba a pasar, todo lo que Dios le había indicado, así como el profeta le dijo, se fue. Entonces salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Pero no le creyeron, porque vieron seguramente en él el semblante, vieron el aceite y dijeron, ¿saben qué? Aquí pasó algo. ¿Por qué vino ese loco? Ellos le dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto
y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, tú eres el rey. Vemos cómo Dios inmediatamente respalda a este hombre para que vaya agarrando confianza y se convierta realmente en el hombre que Dios necesita en ese tiempo para la misión específica, como en este tiempo somos nosotros. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Entonces, iba a empezar esta guerra, donde ahora iba a haber un nuevo rey de Israel, pero había todavía. Entonces, dice, pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno se vaya de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Dijo, ok, todos estamos de acuerdo, nadie vaya de soplón, nadie vaya de cobarde, nadie va a que esta misión sea realmente comploteada, dijo. O sea, aquí necesitamos estar juntos, aquí necesitamos estar unidos. Entonces que nadie escape para ir a avisarles. Y todos dijeron que sí. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque ahí estaba, acuérdense, el rey de Israel enfermo, pero también ahí estaba Ocosías, rey de Judá, porque había ido a visitar a Joram. Entonces estaban los dos reyes juntos, porque eran amigos para el mal. Pero Jehú ya iba para poner fin a eso porque Dios se lo había encomendado. Y el atalaya, el que estaba observando a lo lejos, vio que venía una tropa hacia ellos y va y le dice al rey Joram, oye, viene alguien y no lo reconozco. Y le dice, manda un jinete que vaya y les pregunte si vienen en son de paz. Porque ellos vivían al filo de la muerte, porque tenían muchos enemigos y cuando alguien llegaba no sabían si era bueno o era malo. Fue pues el jinete a reconocer lo que estos jinetes eran los primeros o que morían para enseñarles que no había paz, o eran los primeros que se pasaban al otro bando porque realmente miraban que la derrota era segura, pero eran los primeros que algo les pasaba. Y va y el mensajero va y les dice, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Así le dijo. Se le está diciendo, tú sabes mejor que nadie que ustedes no están en paz, que Dios no está con ustedes. Te conviene estar conmigo, porque él traía la paz de Dios. Y se quedó con ellos ese mensajero. Entonces le dijeron al rey Joram que no había regresado el jinete. Entonces envió otro, que ya no sabía qué estaba pasando. Y dile lo mismo, que tienes que ver si hay paz en el reino de Israel o no. Y fue el jinete y le dijo, Jehú, dice el rey que si hay paz. Y le dijo otra vez, tú sabes que ustedes no tienen paz. No me hables de paz porque han estado mal con Dios. Y se quedó también ahí con él. Bueno, sería que nosotros, la gente que va a la iglesia, a ver qué hay, a investigar, nosotros tuviéramos el poder y la capacidad de decirle, no, aquí quédate, porque aquí está la paz y la salvación. El atalaya volvió a decir también, llegó y no vuelve. Entonces ya era algo pues realmente de preocupar. Entonces Joram, que estaba enfermo, pero al parecer no tanto, preparó su carro y salieron Joram y Ocosías, los dos reyes, fueron para encontrarse con Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot. Esa misma heredad que Acab había agarrado de una manera mala, que había su mujer Jezabel matado a Nabot por esa viña y a sus hijos. Ahí estaban exactamente, o sea, cerca del palacio, ya había llegado hasta ahí. Jehú, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Porque lo conocía, ¿no? Obviamente sabía quién era, y él respondió, ¿qué paz? ¿Cómo va a haber paz? ¿Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? ¿Qué paz si has hecho un lado a Dios? Si eres un desobediente, si has permitido todas las cosas malas, ¿cómo va a haber paz? Entonces Joram volvió a las riendas y oyó y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Cuando vio que no estaba a favor de él, cuando vio que le contestó de una manera que él no se lo esperaba, se dio la vuelta y se quiso ir. Pero Jehú preparó su arco y le disparó, y la saeta le salió por el corazón y se murió ahí mismo. Luego le dijo a Abidcar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel,
acuérdate que cuando tú y yo íbamos junto con la gente de acá, su padre Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo, vean cuándo Jehú sabía esta promesa, cuando estaba con Acab, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, que Jehová dijo, y te haré la paga en esta heredad. Dijo Jehová, tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Dijo Jehú, nosotros estamos aquí para cumplir la palabra de Dios, échalo ahí, porque así dijo Dios que iba a pasar. Viendo esto, José, rey de Judá, que habían matado a Joram, el rey de Israel, huyó por el camino, se fue por la casa del huerto, pero Jehú lo siguió, diciendo que también a él lo irían y lo mataron. Entonces, ni Judá ni Israel tenían rey. Y sus siervos se lo llevaron para enterrarlo entonces en el sepulcro de David. Vino después Jehú a Jezreel. Y ahí, ¿quién vivía y quién faltaba de pagar? Jezabel. Cuando esta mujer oyó que ahí estaba Jehú, supo que iba a morir. Cuando oyó que estaba ahí, este hombre dice que se pintó los ojos y se atavió su cabeza, es decir, se preparó para morir. Eso es lo que hizo, quiso morir dignamente. Entonces se arregló su cara, se arregló su cabello, porque a ella le interesaba más lo externo que lo interno, muy ataviada por fuera, pero por dentro era una mujer de las peores que la Biblia nos ha dicho. Entonces, ¿qué hizo? Se asomó por la ventana esperando el final, esperando que ella sabía que tenía que pagar y estaba arreglada de esta manera, como preparándose para en la muerte estar aunque sea dignamente, ¿no? Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucede bien a Zimri que mató a su señor? Le habla de una manera sarcástica porque lo compara con uno que había matado a su rey, a Ela. Entonces lo compara como un traidor, lo compara como alguien que se subleva y que no duró mucho su reino. Ella está diciendo eso. Eso le está diciendo. Vas a correr la misma suerte. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinó hacia él los eunucos, porque eran los sirvientes. Él les dijo, échenla abajo. Y ellos le echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él fue y aparte la remató, la atropelló. Sus mismos siervos pues probablemente ya no la soportaban, pero pues vivían bajo el yugo y la aventaron por la ventana y como dijo el Señor, ahí se desparramó su sangre, ¿no? Entró luego y después que comió y bebió cuando murió esta mujer, Jehú, sabiendo que sea la voluntad de Dios, fue y comió y bebió. Y entonces dijo, iré a ver a aquella maldita, porque eso era lo que era esa mujer, era una maldita, ¿no? Por ella estaban maldecidos muchos. Y sepultarla, pues es hija de un rey. Recordemos que ella era una princesa, hija de un rey de Edbal, que era de los sidonios, ¿no? Entonces, qué triste es esta gente que nace en realeza, que nace con algún tipo de dignidad, pero terminan en vergüenza, en deshonra, ¿no? Y esta mujer que hizo tanto daño. Pero cuando fueron para sepultarla, resulta que no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Porque ya se la habían comido los perros inmediatamente. Cuando Jehú tuvo un poco de compasión con ella, pero Dios ya no lo había tenido. Ya no había nada, solo quedaban el testimonio de sus pies, de sus malas obras y de sus manos, de sus malas acciones, porque eran tan asquerosas que ni los perros se las quisieran comer. Ni los perros. Por eso quedaron sus manos y sus pies, por lo asquerosa que vivió. Y la calavera. Y volvieron y se lo dijeron y él dijo, esta es la palabra de Dios, el cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo que en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. No iba a quedar de ella nada, nada, porque vivió de la peor manera, perjudicó a lo que Dios más ama, que es al pueblo. Cuidemos al pueblo,
Recordemos que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que esa palabra se va a cumplir tarde que temprano. Entonces cuidemos nuestras obras para que Dios en nosotros traiga una recompensa de bendición. Espero que estos videos bendigan tu vida y ánimo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. ¿Para qué? Para que te lleguen las notificaciones, porque por ahí vienen la serie de los profetas. Bendiciones y gracias por este contenido.